doctor Raúl E. López Bergé. Y ante ustedes, su anfitrión, el doctor Raúl López Bergé, en Nueva Esperanza. Muy bien, saludos y me alegro que estén con nosotros de nuevo hoy. Hoy volvemos a la programación donde estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Volvemos a las 7 iglesias. Nos habíamos quedado con la iglesia de Sardis, así que esta noche vamos a comenzar a hablar sobre el mensaje a la iglesia de Sardis. Estos son epístolas escritas directamente por Jesucristo, inspiradas por él, dictadas por él el apóstol Juan. Antes de comenzar quiero dar los números son 787-830-9801. 830-9801 el número principal, y si ese está ocupado puede llamar al 939-428-4232, 939-428-4232. Quiero mencionar que este programa es un ministerio de la Iglesia Bíblica Cristiana en Aguadilla. Estamos actualmente localizados en la 110, cerca de Cable TV, en el edificio San José. Pronto nos estaremos mudando a otro sitio, pero allí estamos a las órdenes. Si les gusta un tipo de adoración que se enfoca en el estudio de la palabra, donde la meta sea conocer la palabra de Dios, le invitamos a que venga. Estamos estudiando el libro de Romanos, uno de los grandes libros, ¿verdad?, que inspiró la Reforma, del cual vamos a hablar un poquito hoy, porque yo pienso que la mensaje a Sardis representa eso. Así que ¿verdad? Queremos hacer una iglesia aquí en Aguadilla, en esta región, que sea enfocada en el estudio de la Biblia, en la adoración verdadera a Dios, no en una adoración donde necesariamente nos sintamos bien, ¿verdad? Aunque si adoramos a Dios nos vamos a sentir bien, pero que se enfoque en la Biblia. Por eso la llamamos la Iglesia Bíblica Cristiana. También queremos empezar un seminario teológico, seminario teológico de Aguadilla. Vamos a comenzar a dar clases de teología este jueves, no el próximo, así que si les interesa nos puede llamar. El número donde pueden llamar para las clases es 787-237-5804, 237-5804, clases de teología. Pueden llamar a ese número, lo repetiré próximamente. Y también nos auspicia un negocio que se llama clasificadoselectrónicos.com, que es el sitio de clasificados número 2 en Puerto Rico y creciendo. Si quieren apoyar un negocio cristiano, les invito a que acceda a ese sitio en la red que se llama Clasificados Electrónicos. Así que hoy vamos a volver al mensaje, mensaje de las 7 iglesias. Mira, el libro Apocalipsis tiene 3 enfoques. El primer capítulo se enfoca en una visión de Jesucristo, ¿verdad? Donde conocemos quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo ahora? Después vemos los próximos 2 capítulos se enfocan en la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza de este conjunto, la iglesia es su cuerpo. La iglesia, al componerse de seres humanos, pues es imperfecta, y entonces Jesucristo aborda, ¿verdad?, esas imperfecciones o retos. Vamos a decir que son retos más bien que imperfecciones, porque no todas las iglesias tienen imperfecciones, pero todas tienen retos. Y entonces describe esos retos que tienen estas iglesias. Y entonces el resto del libro se enfoca en el mundo que Jesucristo quiere conquistar, ¿verdad? El mundo pagano, y especialmente en los últimos días. Describe los eventos de los últimos días antes de la segunda venida de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo, en el cual, ¿verdad?, es básicamente la conquista de Jesucristo del mundo secular, ¿verdad?, a través de su persona y a través de la iglesia, ¿verdad? Nosotros tuvimos un estudio donde estudiamos, ¿verdad?, que
que la iglesia es uno de los agentes principales que Jesucristo va a usar durante esos últimos 7 años antes que Él venga. La iglesia no se va antes de esos 7 años como muchas personas piensan, y le invito a que accedan a un video en nuestro canal de internet de YouTube que se llama Iglesia Bíblica Cristiana Aguadilla. Pueden buscarlo y ahí va a encontrar los programas de esta estación de radio, de este programa, ¿verdad? No los programas, sino los estudios que hemos dado, ¿verdad? A través de este programa de radio, y entre eso hay uno que se llama El Rapto de la Iglesia, así que busquen Rapto de la Iglesia, y el nombre de este programa, Nueva Esperanza, o el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Cristiana, Rapto de la Iglesia, y ahí presentamos, ¿verdad? Hay 2 distintos estudios. ¿Por qué? La Biblia está clara que el rapto de la iglesia ocurre a la misma vez que viene Jesucristo por segunda vez a la tierra a establecer su reino, el día del Señor, que es un día cuando básicamente un impacto de un asteroide destruye una tercera parte de toda la vida en la tierra y deja condiciones como lo que nos tocó con el huracán María, pero a través del mundo entero. Así que eso lo vamos a ir estudiando más adelante, lo que va a estar pasando. Pero entonces, ¿verdad? Jesucristo le da instrucciones a la iglesia que describen la iglesia que va a existir en ese tiempo cuando venga Jesucristo, en esos últimos días, pero también describe distintos tipos de iglesias que han existido en todos los tiempos, y también describe distintas etapas de la iglesia, ¿verdad? Y esas etapas de la iglesia han producido movimientos o grupos de iglesias que existen hoy. Y hoy vamos a estar hablando de lo que yo pienso que es la iglesia que describe la iglesia protestante. Que no se confunda con la iglesia evangélica, que son 2 cosas distintas. Vamos a estar hablando de la iglesia protestante. Así que, pero, ¿verdad? Eso es por referencia. Sí, vamos a estar hablando de la iglesia a Sardis, que era una iglesia en una ciudad que de verdad existió, una ciudad real, una iglesia real, una iglesia al cual se le dirigió esta carta directamente, y una iglesia que tuvo una historia, ¿verdad? Y que tuvo consecuencias quizás por no haber obedecido lo que Dios le dijo aquí. Así que vamos a leer el pasaje y ver cuál era esta iglesia y qué es lo que Jesucristo le dijo a esa iglesia. Los números otra vez: 830-9801, del 787, 830-9801 y 939-428-4232. Si tienen algunas peticiones, pueden llamar, pero también, ¿verdad?, le animo a que si tienen preguntas de la Biblia, de cualquier tema, estamos dispuestos a discutirlo, ¿verdad? Nos damos un break y ahí discutimos preguntas que ustedes tengan, quizás preguntas que le han hecho los pastores y nadie se las ha podido contestar. Aquí estamos dispuestos a meterle el diente, ¿verdad? No tenemos miedo a ninguna pregunta. Trataremos de tener una contestación preliminar, y si no sabemos una contestación la buscamos. Y también si tienen, ¿verdad?, preguntas acerca del tema o comentarios o quieren opinar, pues les invito a que llamen, porque yo pienso que cuando la gente interactúa, primero que lo hace más interesante, y demás quiere decir que las personas están pensando, y la mejor manera de uno aprender es hacer preguntas. Así que vamos ahora a Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. Apocalipsis 3, versículo 1 al 6 dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré a su nombre del libro de la Vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dije, ¿verdad? Esta iglesia representa varias cosas. Representa una iglesia real que existió, representa tipos de iglesia que siempre han existido, representa un periodo de tiempo, representa una iglesia, un grupo de iglesias finales que van a existir antes que venga Jesucristo. También representa distintos tipos de personas, de cristianos, ¿verdad? Y distintos tipos de matrimonio. Y eso lo vamos a ver en esas aplicaciones, quizás no esta noche, pero la noche, la semana que viene. En cuanto a la época que esto yo creo que representa, esto representa lo que llamamos la iglesia protestante. El día de Halloween o el día de Todos los Santos en el año 1517, 20 años después, o casi 20 años después que descubrieron América, Lutero clavó un pergamino con 95 temas de debate atacando la venta de indulgencias por la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué es una indulgencia? Una indulgencia, básicamente, para ponerlo de una forma sencilla, era una manera de uno de recibir perdón de sus pecados pagando una cantidad de dinero a la iglesia. Era como si fuera una multa, pero esa multa era básicamente era no era un castigo, ¿verdad?, para cambiar a la persona, sino que era una paga por sus pecados. La razón que estaban haciendo esto era que la Iglesia Católica quería engrandecer o más bien el Papa quería engrandecer la Catedral de San Pedro en el Vaticano, ¿verdad? Y lo estaban pagando a través de la venta de indulgencia. Y además que había uno de los, creo que era un país en Alemania, que el gobernante era uno de los obispos grandes, porque esta gente venían de la nobleza, y esta persona, que era un noble, pues compró esa posición de obispo y también el ser príncipe de ese país, ¿verdad?, el gobernante de ese país, y hizo una inversión bien grande, y entonces el Papa le estaba dejando que él sacara parte de este dinero para pagar esa deuda que él tenía. Así que, ¿verdad?, que esto básicamente era un racket, ¿verdad? Esto era una forma crasa de sacar chavo. El que estaba encargado de vender esas indulgencias en el país donde vivía Lutero, que ahora no me recuerdo, era uno de los estados alemanes, que no me viene a la mente cuál era. Pero él decía, se llamaba Tetzel, él decía, el momento que el oro suena en el casket o en el cofre, el momento que el oro, o sea, las monedas de oro suenan en el cofre, el alma rescatada brinca al cielo, resorta al cielo. Así que lo estoy traduciendo en inglés era: as soon as the gold in the casket rings, the rescued soul to heaven springs. El momento que el oro suena en el cofre, el alma rescatado resorta al cielo. La idea era que no solamente tú podías pagar por tus pecados, pero también si tenías un familiar que estaba en el purgatorio y dabas mucho dinero, ¿verdad?, podías pagar para que salieran del purgatorio, ¿verdad? Hay mucha gente que tenían personas que amaban mucho, ¿verdad?, padres, abuelos, hijos, ¿verdad?, distintos familiares, amigos. Ellos pagaban esta cantidad y entonces pensaban que ellos iban directamente al cielo. Ahora, esto no era doctrina católica, pero esto era parte de la publicidad que estaban haciendo estos raqueteros que estaban vendiendo esas indulgencias en Alemania. Otra cosa que ellos decían también era que básicamente, si tú querías ir a pecar, ¿verdad?, si tenías, por ejemplo, un hombre que tenía una mujer por el otro lado, pues para no estar en peligro, ¿verdad?, si te morías
en pecado, pues podías ir al purgatorio, pero tú podías pagar por ese pecado de antemano y comprar las indulgencias antes de pecar, ¿verdad? ¿Qué clase de disparate, verdad? ¿Qué clase de qué clase no me viene la palabra de lo malo que era esto, ¿verdad? Un racket de primera. Y obviamente pues eso lo que hacía era que especialmente mientras más dinero tú tenías, más estabas dispuesto a pecar, ¿verdad? Con el aval de la iglesia, así que imagínate. Dios mismo decía que eso se podía hacer, ¿verdad? Porque el Papa era el representante de Dios en la tierra. Pues Lutero no le pareció bien, ¿verdad? Esos excesos, y él hizo un debate acerca de eso. Pero la cosa es que esa iglesia estaba tan y tan corrupta, especialmente en Alemania, que eso lo que hizo fue que hizo una división, comenzó una división que resultó en la ruptura de la iglesia básicamente en dos pedazos. Y esa ruptura no solamente, ¿verdad? En parte tomó lugar siguiendo divisiones étnicas que ya existían, ¿verdad? Entre los países más nórdicos y los países más mediterráneos. Así que los países que eran alemanes, nórdicos, británicos, ¿verdad? Que más o menos son del mismo grupo, los británicos siendo los anglosajones, todos esos países se separaron de Roma, protestaron contra Roma y comenzaron sus propias iglesias. Cuando los países, algunos, no todos los estados alemanes, perdón, hoy tengo la voz un poquito seca, un poquito más de agua. Sí. Pero no todos los países, los estados alemanes, Alemania no era un país en ese tiempo, era un grupo de muchos países que hablaban el mismo idioma, ¿verdad? Eran países independientes que estaban más levemente asociados, ¿verdad? Era como una asociación no muy unida de países porque tenían en común un mismo idioma. Y entonces, algunos de los países, ¿verdad? Aceptaron la reforma protestante, la reforma, la separación de la iglesia de Roma, ¿verdad? Aceptaron la iglesia luterana, y otros países, otros de esos estados alemanes no lo aceptaron y se quedaron con Roma. Y entonces ellos pasaron una ley, porque eran más los países que todavía eran católicos, era una minoría que eran países luteranos. Pues ellos pasaron una ley que, para no crear más problemas, que los países que se habían convertido a la iglesia luterana se podían quedar así, pero no podían evangelizar, y básicamente se tenían que quedar como estaba, un grupito pequeño solamente que eran luteranos y todo el resto del mundo era católico. Eso no les gustó a los países luteranos y ellos protestaron en contra de esa ley, a tal punto que eso después empezó una guerra que duró 100 años. Y entonces pues fue esa protesta, ¿verdad? Que era más bien una protesta política, que le dio el nombre de protestante, porque esa liga de estados que protestaron contra esa ley, ¿verdad? Se vinieron a conocer como los estados protestantes, mientras que los otros que siguieron, que estaban en acuerdo con la ley de lo que llamaban el Sacro Imperio Romano, que no era ni sacro, ni imperio, ni romano, una liga de conveniencia de los estados alemanes. Pues los que se quedaron con ellos eran los no protestantes, y los que protestaron en contra de los protestantes. Pero anyway, se vinieron a conocer como los países protestantes. La reforma comenzó, como dijimos, en el 1517 en Alemania, y a eso se le unió en el año 1534 culminó un proceso de separación de la Iglesia Católica en Inglaterra, ¿verdad? Distintos factores produjeron ahí que esa iglesia se separara de Roma, entre ellas, ¿verdad? Cuestiones culturales,
un historial de reforma de la iglesia, o sea, que doctrina que era ya reformada o evangélica, y también pues cosas políticas, donde el rey quería ciertos poderes, inclusive el poder de divorciarse. Y entonces pues todos esos factores resultaron en que pasaron una ley en el año 1534 que separó la iglesia de Inglaterra de la iglesia romana, y se formó lo que se llamaba la iglesia anglo-católica, que después se hizo más y más protestante y vino a ser la iglesia anglicana o la iglesia episcopal. En el año 1536 Calvino publicó un tratado, un libro, ¿verdad? Que era una presentación lógica de la teología que impulsaba la reforma protestante, y eso se llamaba los Institutos de la Religión Cristiana, y le dio su interpretación de esa teología, que es lo que llamamos la teología calvinista o la teología reformada, que es un poquito distinto a la teología luterana. Así que esa es otra rama de la iglesia que se llama de la iglesia protestante, que es las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas vienen, la que más conocemos, la iglesia presbiteriana, pero también hay la iglesia reformada de Holanda y la iglesia, y hay algunos bautistas también que son bastante reformados. Ahora, la iglesia anglicana, la luterana y la presbiteriana, que era la iglesia reformada de Escocia, con la iglesia reformada de Holanda, que es se llama la iglesia Christian Reform, creo que se llama, hoy en día en los Estados Unidos, pues tienen tienen dos cosas en común. Una es que en Europa eran iglesias apoyadas por el Estado. ¿Okay? Eso quiere decir que los que estaban en control eran los gobernantes. Los gobernantes estaban en control de esa iglesia. En Inglaterra el jefe de la iglesia era el rey, ¿verdad? Así que no eran necesariamente personas que eran escogidas por la iglesia, sino que básicamente el control de esta iglesia estaba en una organización que no era parte de la iglesia. Su autoridad estaba fuera de la iglesia. Y otra cosa, o sea, que le daban su poder, su liderato a gente que no era cristiana. Otro problema era que continuaban con el bautismo de infantes, y eso permitía que entraran a la iglesia personas que no eran salvas, ¿verdad? Porque la iglesia, eso, ¿verdad? Los que cambiaron eso fue la iglesia bautista. La iglesia bautista creía que para uno ser bautizado no tenía que ser salvo, pero estas iglesias protestantes creían que todo el mundo era parte de la iglesia, así que la iglesia estaba diseñada a ser una iglesia mixta, que tenía gente salva y gente que no era salva, y una iglesia controlada por el Estado. Así que tenemos una iglesia que estaba llena de gente inconversa y que estaba controlada por gente que también era inconversa, ¿verdad? Aunque al principio en su liderato tenían, ¿verdad?, unos tremendos unos tremendos logros, y hicieron mucha limpieza, ¿verdad?, a lo que era la iglesia romana, ¿verdad? Pero lo que fue pasando es que a medida que fue pasando el tiempo, esta iglesia fue perdiendo más y más su fe, hasta que hoy en día vienen a ser el núcleo de lo que llamamos las iglesias liberales, iglesias que no creen en la inspiración de la Biblia y que no creen muchas veces que Jesucristo es de verdad el Hijo de Dios, sino que lo consideran un gran filósofo, un gran profeta. Y son iglesias que por fuera parecen ser cristianas, ¿verdad? Y me encanta oír los cánticos en el Westminster Abbey, ¿verdad? Donde se casan los reyes ingleses y hacen muchas cosas allí. Espectacular, unos himnos bellísimos. Pero los que están cantando esos himnos, los que están allí, los coros y los que están presidiendo y la realeza y toda esa gente, yo
diría que más del 90% son gente inconversa. Lo hacen por tradición, ¿verdad? Porque sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos lo hacían. Y, y es porque es parte de su cultura, pero son gente que no creen lo que están cantando y lo que están haciendo, ¿verdad? Y eso representa hoy en día que ha venido esa iglesia, ¿verdad? Una iglesia que comenzó con un ímpetu por volver a la Biblia, ¿verdad? Que solamente la Biblia era la palabra de Dios, por purificar la iglesia, pero poquito a poco, por esas dos cosas, el control del Estado sobre la iglesia, y yo pienso que el permitir que niños inconversos entraran a la iglesia y después se convirtieran en adultos inconversos, y una iglesia controlada por gente no cristiana y llena de gente no cristiana, poquito a poco fue muriendo. Ok, así queda un poquito de la historia. Quiero dar los números de nuevo: 787-830-9801, 787-830-9801, y también pueden llamar al 939-428-4232, 428-4232. Otra vez, si tienen algunas preguntas. Iglesia, ¿en qué se diferencia la iglesia luterana a la católica? Aquí hay otra preguntita más. Los líderes de la iglesia anglicana que se pueden casar. Ok, pues hay unas preguntas, así que voy a abordar algunas de estas preguntas. Y otra vez, este es un sitio donde pueden llamar para hacer todas las preguntas que quieran. La diferencia entre la iglesia luterana y la católica, voy a ponerlo eso en un contexto histórico. Lutero, básicamente, el énfasis, él tenía, creo que eran 3 énfasis, me recuerdo 2 de cantazo, pero uno de sus énfasis era que la autoridad de la iglesia era la Biblia. La iglesia católica dice que la autoridad de la iglesia es la iglesia, ¿okay? Que Jesucristo fundó la iglesia y la iglesia es su propia autoridad, responde directamente a Dios, y la autoridad de la Biblia se basa en el aval de la iglesia. La iglesia nos dio la Biblia. La iglesia luterana, la protestante, y también eso incluye en esto las evangélicas, creen que la Biblia nos dio la iglesia. O sea, Jesucristo fundó la iglesia, pero la Biblia es el fundamento de qué debe ser la iglesia. Jesucristo nos dio instrucciones a la iglesia en un libro, y la iglesia interpreta ese libro para determinar cómo es que es la iglesia. Así que aunque Jesucristo directamente fundó la iglesia, pero está edificada sobre el testimonio de los apóstoles, que está escrito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y también de los profetas del Antiguo Testamento. Eso se llama sola scriptura, ¿verdad? Solamente la Biblia. La otra diferencia es que Lutero creía en el sacerdocio del cristiano. Todos los cristianos somos sacerdotes. La iglesia protestante no tiene un sacerdocio, o por lo menos la iglesia luterana. La iglesia anglicana es una mezcla, un punto más medio entre la iglesia protestante típica y la iglesia católica. Ellos tienen lo que van a ser sacerdotes, pero no tienen todo el acutriment, ¿verdad? La apariencia de sacerdote, pero en sí no son exactamente sacerdotes, porque el sacerdote es alguien que hace un sacrificio, ¿verdad? El sacerdote católico toma la hostia y el vino, ¿verdad? Y la convierte en el cuerpo y sangre de Jesucristo, y entonces la sacrifica, ¿verdad? Hace un sacrificio, pero Lutero dijo que, ¿verdad?, que la Biblia está claro que el último sacrificio fue el de Jesucristo, y que nosotros no estamos haciendo un sacrificio en la iglesia, que ¿verdad? Así que no hay sacerdote. Todos somos sacerdotes en el sentido que también todos nosotros podemos leer la Biblia e interpretarla por nosotros mismos. Por eso es que las iglesias protestantes enseguida empezaron a traducir la Biblia a los idiomas comunes. La iglesia católica no fue hasta, ¿verdad?, hace menos de 100 años que permitieron el uso de la Biblia, ¿verdad?, en los idiomas comunes, porque saben que si las personas se ponían a leer la Biblia se iban a dar cuenta que todos los disparates que ellos tienen, y se hubieran convertido en evangélicos o protestantes. Así que ellos tenían la Biblia en latín para que tuvieran que ir a los sacerdotes para que se la interpretaran.
asimismo que creen que la Biblia es es el fundamento de la iglesia, pues ellos decían que todos los cristianos podían ir directamente a la Biblia, ¿verdad? Y interpretar la Biblia por sí mismos, así que hicieron la Biblia accesible a todas las personas, ¿verdad? Y eso se ayudó mucho con la primera imprenta, que el primer libro impreso fue la Biblia, esa fue una Biblia en latín, pero después de eso empezaron a publicarse, ya para este tiempo, muchas de las cosas que hacía Lutero estaban ¿verdad? Impreso, él tradujo la Biblia al alemán, y en Inglaterra enseguida empezaron ya tenían unas traducciones en el inglés y la empezaron a traducir al inglés. Otra diferencia era que no creían en el purgatorio, ¿verdad? Sino que la gente iba directamente al cielo o al infierno. Pero básicamente, ¿verdad? Y ese tercero del purgatorio no creo que era uno de los fundamentos grandes, era eso de la base de la Biblia, el sacerdocio del creyente, y otra cosa más que ahora mismo no me recuerdo, pero básicamente lo que decía Lutero era que si cualquier cosa que estaba en la Biblia, que diga que estaba en la iglesia, que iba en contra de lo que hacía la Biblia, había que sacarla de la iglesia, ¿verdad? Así que ellos sacaron los santos, sacaron el Papa, sacaron las indulgencias, sacaron, ¿verdad? Muchas cosas, la adoración a los santos, muchas cosas que no eran bíblicas, ¿verdad? Que iban en contra de la Biblia. Calvino fue un paso más y dijo: no solamente tenemos que sacar de la iglesia las cosas que son claramente en contra de la iglesia, sino que tenemos que reformar la iglesia protestante. No era la iglesia católica que le iba a reformar, era la iglesia protestante, y dice: tenemos que sacar de la iglesia protestante las cosas que no están en la Biblia. Así que si hay algo en la iglesia que la Biblia no está ni a favor ni en contra, que no menciona, pues eso también lo tenemos que sacar, ¿verdad? Así que ellos tenían una iglesia que era mucho más pura, que básicamente trataron de llegar mucho más a una iglesia basado en el patrón del Nuevo Testamento, ¿verdad? De ese primer siglo, de lo que era la iglesia en ese tiempo. Así que es una diferencia entre la iglesia luterana y la reformada, que es la presbiteriana. Así que eso en sí es la diferencia entre la iglesia luterana como tal y la católica. Recuérdense que la iglesia protestante, poquito, ¿verdad?, indefinido exactamente dónde uno la coloca, ¿verdad? Mucha gente dice que si no es católica ni ortodoxa, que todos los demás son protestantes. Yo diría, para efectos prácticos, hay una diferencia entre la iglesia protestante y la iglesia, lo que llamaríamos la iglesia evangélica. Y describí parte de esa diferencia. Entonces, así que yo diría que la iglesia protestante es la iglesia luterana, la episcopal anglicana, ¿verdad? Todo ese grupo de iglesias, y las iglesias de corte presbiteriano. Entonces, había otra pregunta, de si los líderes de la iglesia anglicana se pueden casar. Sí, se pueden casar porque no son sacerdotes, y aunque los sacerdotes en el Antiguo Testamento se pueden casar, ¿verdad? Pero el no casarse es una tradición católica, aunque los sacerdotes en la iglesia católica oriental, en el Medio Oriente, por ejemplo en algunos sitios en el Líbano y otros países alrededor de esa área, donde hay iglesias católicas, ellos pueden casarse, pero solamente los sacerdotes, no los obispos y para arriba. La Biblia está bien clara que el obispo, ¿verdad?, debe ser marido de una sola mujer, y esa mujer no es María ni la iglesia, es una mujer física. Dice, porque si no sabe poner en orden su casa, si no ha tenido esa experiencia de, ¿verdad?, guiar a una familia, cómo puede guiar la iglesia, y particularmente cómo puede ¿verdad?, aconsejar a otras personas en la iglesia si no ha tenido esa experiencia. Es un problema grande que yo pienso que tiene la iglesia católica, que los sacerdotes no pueden hablar de su propia experiencia en cuanto a cómo manejar una familia. Por eso yo creo que
¿verdad? Hay tantos problemas en las familias de las iglesias católicas porque los líderes, ¿verdad?, de la iglesia católica no tienen esa experiencia. Ok, muy bien, unas preguntas, los números otra vez, 787-830-9801, 830-9801, si tienen algunas otras preguntas, comentarios, críticas, sobre cualquier tema de lo que estamos hablando o de lo que no estamos hablando, algo que tiene que ver con la Biblia o algo de lo que hemos hablado en el pasado, le invito a que llamen. Así que vamos a hablar ahora un poquito, hemos hablado un poco acerca de la historia de la iglesia, la época que yo pienso que esta iglesia significa, y ahora vamos a ir a comenzar con lo que significa la iglesia. ¿Qué podemos aprender acerca de Sardis, verdad? Porque Jesucristo escogió esta iglesia por un propósito, para mandarle una carta. ¿Por qué no escogió otras iglesias, verdad? Estas iglesias tienen un significado simbólico especial. Jesucristo las escogió por un propósito, así que vamos a ver algo acerca de esta ciudad. Recuérdense que que la iglesia protestante es la iglesia de Alemania, los países nórdicos y de Inglaterra, ¿verdad? Países que son bien ricos. Pues interesante, ¿verdad?, que la ciudad de Sardis, vamos a ver primero el significado y después vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad. ¿Qué significa Sardis? No sabemos mucho acerca de lo que significa, pero se parece mucho al nombre de una piedra que se llamaba sardio, que era una piedra rojiza y que a veces tomaba un color como un cremita, como un rosado, y algunos piensan que eso tiene una asociación con la idea de la carne y dicen que eso significa, ¿verdad?, el humanismo, que fue entrando poquito a poco a la iglesia protestante, ¿verdad? Porque había esta idea, parte de lo que llevó a la reforma protestante y al renacimiento era esta idea del humanismo, o sea que nosotros, énfasis en quién era el ser humano, ¿verdad? El ser humano, hay una parte positiva del humanismo que es estudiar al ser humano como una revelación de Dios, ¿verdad? Estamos hechos en la imagen de Dios y sabemos algo acerca de las propiedades del ser humano, ¿verdad? El idioma, la lógica, pues nos va a decir algo acerca de Dios, pero si nos enfocamos demasiado, ¿verdad?, en el ser humano como su propia autoridad y como el centro del universo, pues eso lleva en una iglesia que es antropocéntrica, que quiere decir que su énfasis es el hombre, el ser humano. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en esta iglesia, que se ha convertido en una iglesia liberal, ¿verdad? Muchas iglesias protestantes no creen en la inspiración de la Biblia, no creen en la deidad de Jesucristo. Esas son las iglesias que están permitiendo que los homosexuales sean ministros, ¿verdad? Algo que está súper claro en la Biblia, que no le agrada a Dios. Y cómo uno puede dejar a alguien que está en pecado escueto, ¿verdad? Como alguien que está en adulterio abierto a ser, ¿verdad?, o que esté violando a su hija, que sea un pastor, pues de la misma forma, ¿verdad? Así que vemos, ¿verdad?, el problema que tienen estas iglesias, y algunas personas dicen que se asocia un poco a este nombre, pero vamos a hablar acerca de la ciudad, que de eso sabemos un poco más. Esta fue una ciudad bien famosa. La gente no asocia mucho el nombre de la ciudad, pero más bien uno de los reyes, que se llamaba Croesio. Quizá algunos de ustedes han oído del rey Croesio. El rey Croesio fue una de las personas más ricas del mundo, ¿verdad? Cuando él estaba vivo, era quizá la persona más rica del mundo, y él era el rey en Sardis, en un imperio que se llamaba el imperio de Lidia, que era una región donde se encuentra Sardis. Y lo que había pasado es que Sardis, el río de Sardis, pues se encuentra oro, y entonces el oro muchas veces se encuentra mezclado con la plata, y eso se llama electrum, que es un aliado de plata y oro, y entonces pues el oro vale mucho más que la plata. Y cuando usaban el oro en la antigüedad para comercio, ¿verdad?, intercambio, pues uno de los grandes problemas era que si uno pesaba el oro, eso no era suficiente porque había oro de más calidad que otro, ¿verdad? Había
lingotes, ¿verdad? O nuggets, cantitos de oro que tenían mucha más plata y otros que tenían mucho menos plata, y dependiendo de la cantidad de plata pues era el valor, pero eso no se podía determinar. Así que los científicos, ¿verdad? Y los tecnólogos, los ingenieros de Sardis encontraron una forma de separar eficientemente el oro de la plata y producir monedas puras de plata y monedas puras de oro, y entonces esas monedas tenían un valor fijo y exacto, y esas monedas vinieron a ser el estándar monetario del mundo, ¿verdad? Igual que el dólar americano hoy en día y la libra inglesa de esterlina en el tiempo, ¿verdad? De los siglos pasados, donde Inglaterra y Londres vino a ser el centro financiero del mundo, ¿verdad? Donde también era la base de la iglesia anglicana. Este descubrimiento, ¿verdad? Este invento hizo que Sardis fuera, ¿verdad?, el centro económico mundial de la banca en esos tiempos, y era una ciudad rica y lujosa, ¿verdad? Y esto fue bastante lejos en la antigüedad. No me recuerdo bien cuándo fue que fue el rey Croesio, pero creo que fue como 1000 años antes de Cristo. A través de los años esta ciudad fue siendo conquistada por otras ciudades, ¿verdad? Otra gente aprendieron también a purificar el oro y la plata, y poquito a poco fue una ciudad que fue poquito a poco en descenso, y ya para el año 1000 después de Jesucristo, ¿verdad? Si dijimos que llegó a su pico el año 1000 antes de Jesucristo, para el año 1000 después de Jesucristo ya era una ciudad que había, que lo que quedaba era muy poco. Hoy en día no existe la ciudad, lo que existe son unas ruinas. Así que era una ciudad que había tenido un gran pasado, pero que tenía un presente donde estaba en decadencia. Era una ciudad decadente con un rico pasado, ¿verdad? Y fíjense que eso describe bastante certero, ¿verdad?, la iglesia protestante, que tiene un pasado, un gran pasado, pero un presente decadente. Voy a dar los números de nuevo. Si llaman y no contestan, es que puede ser que haya otra llamada. El número 830-9801, 830-9801, 787-830-9801. Y si eso está ocupado, pueden tratar el celular 939-428-4232. Otra vez, 830-9801 es el número principal. Mira, sí que era una iglesia que todavía, que tenía un cadáver bonito, que tenía una ciudad con un cadáver bonito, pero estaba muerta porque ya su gloria estaba en el pasado. Vamos a ver ahora lo que dice Jesucristo acerca de esta iglesia. Vamos a ver primero rapidito cuál era su problema, cuál era su reto. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así que esta es una iglesia muerta, ¿verdad? Tenía un nombre que vivía, tenía un gran pasado, antes estaba viva, pero se había muerto. Ahora vamos en orden, vamos a ver ya mismo el nombre de la iglesia y algo acerca de esa ciudad donde estaba la iglesia. Vamos a ver el autor de esta epístola, siendo Jesucristo, pero vamos a ver cómo él se presenta. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. ¿Cómo es que nosotros podemos estar vivos? ¿Qué quiere decir ser espiritualmente vivo? Pues para que nosotros espiritualmente como individuos estemos vivos, nosotros tenemos que tener el espíritu de Jesucristo. ¿Por qué son 7 espíritus? Porque el Espíritu Santo tiene distintas tareas, distintos componentes, ¿verdad? Muchas facetas de lo que hace. 7 es el nombre de perfección. Hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de, ¿verdad?, las características del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de distintas cosas, ¿verdad? Así que eso habla de la multiforme obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿verdad? Para crear una vida nueva. Y quiero hablar un poquito más acerca de eso, porque yo creo que es bien importante. Y para que una iglesia esté viva, ¿verdad? Las estrellas representan los ángeles o los mensajeros de la iglesia, las personas que dan la palabra de Dios, no necesariamente los sacerdotes ni los pastores, a menos que no sean el que enseña la palabra, ¿verdad? Es la persona, ¿verdad? El mensajero de la iglesia. Para que una iglesia esté vivo, ese mensajero tiene que estar en la mano de Jesucristo, ¿verdad? Tiene que estar controlado por Jesucristo, ¿verdad? Así que tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo en las personas y cuyos líderes están controlados por Jesucristo, ¿verdad? Para que una iglesia esté viva. Es bien importante, quiero, ¿verdad?, recalcar un poquito, porque yo creo que muchas personas no se dan cuenta de esto, ¿verdad? El hacerse un cristiano no es simplemente que ahora uno crea algo, no es irse miembro de un club, ¿verdad? Una vez yo fui miembro del Club de Leones por un tiempito, no tenía mucho tiempo libre y pocas cosas que hacer. Y quería conocer a personas, así que me hice parte del Club de Leones, ¿verdad? Y alguien me tenía que recomendar, tenía que firmar unas cosas ¿verdad? Y venir a las actividades, y fui parte del Club de Leones por un tiempo hasta que renuncié. Pues muchas personas ven a la iglesia de la misma forma, es como un club social, ¿verdad? Y uno acepta ciertas cosas, ¿verdad? Estudia un poquito de filosofía todos los domingos, ideas bonitas, ideas motivacionales, ¿verdad? Que nos ayudan a ser una mejor persona. Uno hace contactos, conoce personas, actividades, y muchas personas ven a la iglesia de esa forma. Si tienen alguna pregunta, voy a contestar en unos minutitos. Pero la cosa es que la iglesia no es solamente un club, no es una asociación de personas que creen algo, aunque sí es una asociación de personas que creen algo, y en cierto sentido sí es un club, pero no es solamente un club, ni solamente una asociación de personas que creen algo. La iglesia cristiana es una unión de personas que han sido llenos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de ellos, donde el Espíritu Santo ha creado una chispa nueva, y donde el Espíritu Santo se está manifestando en una vida transformada, ¿verdad? Son gente que están poseídas, ¿verdad? Igual que una persona, ¿verdad? Alguien puede ser poseído por un demonio. Nosotros podemos ser poseídos por el Espíritu Santo, ¿verdad? No usamos esa palabra, nosotros usamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y entonces nosotros, al ser llenos del Espíritu Santo, al tener el Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros, eso nos conecta de momento a una energía, y es como cuando usted conecta una computadora al enchufe, ¿verdad? De momento cosas empiezan a pasar. Yo me recuerdo que yo estuve una vez, estuve como un día entero cuando era joven, tratando de correr un programa en una computadora, en el tiempo cuando los programas eso era un arte, ¿verdad? Ponerlos a correr, cuando las computadoras estaban comenzando, y yo me recuerdo que había no sé si era un programa o una tarjeta de sonido, de algo, de internet, que no me corría, y entonces yo llamé a Microsoft a ver qué era lo que estaba pasando cuando se podía todavía llamar, y lo primero que me dijeron es que cogiera la computadora, la prendiera y la apagara. Yo le dije, no, por favor dame a alguien que sabe un poquito más, porque yo conozco de computadora y estoy a un nivel, ¿verdad? El problema no es eso. Pero la cosa es que parece que muchas veces ese era el problema, ¿verdad? Y muchas veces, o no era que la prendiera y la apagara, y también era que la enchufara, ¿verdad? La sacara del enchufe y la volviera a conectar. Porque muchas veces ese es el problema, ¿verdad? Parece que mucha gente que llamaba, el problema era que no la habían enchufado, que estaba medio desconectada, y por eso nada pasaba. Y cuando uno la conecta a la electricidad,
la computadora comienza a coger vida. Pues nosotros, ¿verdad?, hemos sido conectados al Espíritu Santo y esto no es algo teórico, esto es algo real. Una persona salva debe ser distinta a una persona que no es salva, ¿verdad? Y una iglesia que está llena de gente que no son salvas, que lo hacen por tradición, que lo hacen como un club, lo hacen porque quieren seguir la verdad, las enseñanzas filosóficas de Jesucristo. Va a ser un club de gente medio buena, pero no va a ser una iglesia cristiana, va a ser una iglesia muerta. La Biblia dice, 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si usted no se recuerda un momento en su vida cuando usted vino a ser una nueva criatura, no tiene que recordarse exactamente qué día fue, pero debería recordarse la experiencia, porque una cosa así de transformadora no es algo que uno debe olvidar, ¿verdad? ¿Cuándo fue que usted pasó de muerte a vida, que usted no era salvo y ahora usted, ¿verdad?, le pidió a Jesucristo que lo perdonara de ser pecador, no solamente de sus pecados, pero de ser un pecador, y que lo salvara, lo limpiara, lo transformara, ¿verdad?, y que le perdonara los pecados para que pudiera ir al cielo y no al infierno, y aceptó la paga de sus pecados que hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad?, evidenciado por la resurrección. Si usted no ha hecho eso, entonces usted no es una nueva criatura, ¿verdad? Tiene que haber visto un cambio en su vida también, ¿verdad? Porque no puede una persona no tener el Espíritu Santo y después tener el Espíritu Santo y seguir de la misma forma, ¿verdad? Otra vez dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Es algo nuevo, algo que ha cambiado. Y esto no es algo de teoría, ¿ves? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto es algo real, práctico y, ¿verdad?, y contundente. Yo me recuerdo una vez, ¿verdad?, y quizás esto un poquito inusual, pero creo que no es tan inusual. Yo me recuerdo que yo era miembro de una sociedad de estudiantes cristianos en la universidad, y había un misionero que había comenzado esta organización, era como una iglesita en la universidad, un club, ¿verdad?, cristiano, y nosotros nos reuníamos, había un grupito de nosotros, de estudiantes, que nos reuníamos en estudios bíblicos, y había un muchacho ateo, que por cierto era mexicano-americano, de descendencia mexicana, pero era americano, y él venía, no me recuerdo el nombre de él, pero él venía a debatirnos, ¿verdad?, porque básicamente nos quería llevar la contraria. Parece que pensamos que no éramos tan ridículos, ¿verdad? De alguna forma, pues le gustaba el compañerismo, pero venía a retarnos, ¿verdad? Y siempre pasaba argumentando con nosotros, venía a las actividades, pero también venía a la oficina que teníamos. Todos los días, ¿verdad? Venía, por toda la semana venía, el día que tenía libre, venía a debatirnos en distintas cosas. Yo me recuerdo que un día estábamos allí, creo que era un lunes, y yo estaba hablando con el misionero y estábamos, ¿verdad?, hablando de distintos temas, distintas cosas, pasando el rato, y me recuerdo que yo lo oí venir porque él tenía un andar característico, ¿verdad?, y yo lo podía reconocer por la manera que andaba, pero esta vez noté que había algo distinto. Yo le dije al misionero, se llamaba Mike, le dije, Mike, fulano está caminando distinto, yo creo que fue salvo, porque hay algo distinto en la manera que camina. Y él vino y dijo, ¿a que no saben qué? El fin de semana pasada oré y le pedí a Jesucristo, ¿verdad?, que me salvara, y cambió, ¿verdad? Y yo dije, wow, increíble. Yo pude detectar que fue salvo nada más oyéndolo caminar. Cambió la manera que él caminaba. Así que, ¿verdad?, definitivamente es algo real. Hasta la manera de caminar le cambia a las personas cuando son salvas, ¿verdad? Y si usted no ha tenido ese tipo de cambio en su vida, ¿verdad?, no digo que tiene que cambiar la manera que camina, pero si no hay un cambio notable en su vida, entonces eso quiere decir que usted, ¿verdad?, examínese a ver si de verdad ha sido salvo. Le voy a leer otro pasaje, y entonces voy a contestar otra pregunta, y con esto terminamos. Pero, ¿verdad?, quiero enfatizar esta idea de que para que una iglesia esté viva, tiene que estar llena de gente viva espiritualmente, ¿verdad? Y
y para que la gente sea viva tienen que tener gente que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Quiero leer parte de los primeros versículos de Juan 3. Un tremendo capítulo. Cuando yo estaba en tercer grado, estaba en una escuela cristiana donde nos memorizamos el capítulo entero, toda la clase, y eso fue uno de los mejores años de mi vida, en parte, ¿verdad? Porque esa penetración de la palabra de Dios en esa edad tan joven, fue un año para mí que fue increíble. Así que yo les animo, ¿verdad?, que memoricen la Biblia. Este es un buen pasaje para memorizar de rabo a cabo, de principio a fin. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesucristo inmediatamente? Él, ¿verdad?, cortó directamente, ¿verdad?, a la necesidad de esta persona. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto que te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿verdad?, cuando uno menciona eso por primera vez, uno va a decir: wow. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Verdad? Y no se crean que eso fue una pregunta, ¿verdad?, de académica que estaba haciendo o teológica. Eso fue una burla, ¿verdad? Y, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Recuérdate que esto eran los fariseos, ellos ya tenían un desrespeto a Jesucristo. El Nicodemo, ¿verdad?, quizás tenía como que, puede ser que haya algo aquí, ¿verdad? Por curiosidad voy a ver si de chance puede ser que esto sea, pero esta gente pensaba, o sea, si Dios iba a venir, Él iba a venir y revelársele a ellos primero, porque ellos eran los líderes y la gente buena, ¿verdad? Así que él tenía ¿verdad?, un escepticismo que se notaba aquí, ¿verdad? Es una burla. ¿Y se puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, tú eres un idiota, o sea, ¿qué tú estás diciendo? Respondió Jesús, ¿verdad? Jesús siguió de rolo, ¿verdad? Sin pestañear, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? El agua ahí no estamos muy seguros lo que quiere decir. Algunos dicen que ese es el nacimiento, el primer nacimiento, tienes que nacer físicamente para poder nacer de nuevo. Pero el énfasis es la idea del Espíritu, ¿verdad? Otros dicen que el agua es la palabra de Dios, ¿verdad? O otra manera de presentar el Espíritu, pero el énfasis es que es el Espíritu, ¿verdad? Hay que nacer del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Las personas como nacen, ¿verdad?, dicen que estamos muertos en delitos y pecados. Varios versículos que dicen eso. Así que una iglesia muerta va a estar en una iglesia que está en delitos y pecados. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Habla mucho de que nosotros nacemos con pecado original, ¿verdad? Que a nosotros se nos atribuye el pecado de Adán. Y la cosa es que en cierta manera eso es cierto. Pero si uno mira esos pasajes, lo que pasa es que eso se nos atribuye en el sentido que nacemos muertos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona nace muerta? ¿Verdad? Cuando un bebé nace muerto. Hay una diferencia bien grande entre cuando un bebé nace muerto y un bebé nace vivo. Un bebé nace vivo, ¿verdad? Enseguida empieza a respirar, tiene un color rosita, ¿verdad? A veces se pone a llorar. Pero busque esos dos bebés un día después, ¿verdad? El bebé vivo va a estar con su madre, va a estar comiendo, ¿verdad? Va a estar limpiecito. El bebé muerto, ¿cómo va a estar? Se va a estar pudriendo, ¿verdad? Va a estar lleno de pudredumbre. Va a oler mal, va a apestar, va a estar hinchado. ¿Verdad? Todo lo que vemos cuando vemos los perros muertos al lado de la carretera que llevan varios días, así va a estar un bebé que nace muerto, ¿verdad? Tristemente. Pero lo mismo pasa cuando nosotros nacemos espiritualmente muertos. Nosotros enseguida empezamos a podrirnos, ¿verdad? Así que estamos podridos espiritualmente y enseguida empieza a entrar ese pecado. ¿Verdad? Entonces lo que necesita es nosotros necesitamos una resurrección, necesitamos nacer otra vez, ¿verdad? Y esa vida, entonces penetrar dentro de ese cadáver muerto, ¿verdad? Y tomar control y empezar a sanarlo y a transformarlo, ¿verdad?, a un ser vivo, un ser limpio, ¿verdad? Así que continuamos leyendo. Dice:
lo que es nacido de carne, carne es, ¿verdad? Nosotros nacemos biológicamente, pero eso es todo lo que somos. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿verdad? Y la cosa es que la palabra espíritu es la palabra viento, ¿verdad? Así que está diciendo lo que es nacido del viento, viento es. Y si no te maravilles, o dice el viento sopla, ¿verdad? O podemos decir el espíritu sopla, la misma palabra. El viento sopla y oyes el sonido, pero no saben de dónde viene ni a dónde va. O sea, no puedes ver el viento, tú lo que ves es el efecto del viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Tú no puedes ver el Espíritu. Fíjense que el Espíritu no se ve. Lo que se ve es el efecto que tiene el Espíritu en la transformación de la persona, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que uno puede nacer de nuevo? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, estoy entendiendo un poquito, ¿verdad? Pero en términos prácticos, ¿cómo uno puede nacer en una forma espiritual? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento ya se estaba manifestando eso, ¿verdad? El nuevo pacto ya se describía en el Antiguo Testamento. Y de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Quizás Nicodemo vino a preguntar a ver algo, ¿verdad? Acerca del cielo, de los ángeles, ¿verdad? De distintas cosas de lo que había visto Isaías, y Jesucristo en vez se enfocó ¿verdad? En lo que él tenía que hacer aquí en la tierra. Dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjense que él dice que él descendió del cielo, pero todavía está en el cielo. Jesucristo todavía estaba en el cielo. Jesucristo, ¿verdad? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, todavía estaba sosteniendo todo el universo, ¿verdad? Y corriendo los programas del universo. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que como nosotros ¿cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Pues tenemos que creer en Jesucristo, ¿verdad? El que en él crea esa fe en la obra de Jesucristo, que él resucitó, entonces nosotros también somos resucitados. Quiero contestar una última pregunta que de alguien que llamó. Dice, ¿la iglesia anglicana es una iglesia, es o no una iglesia de doctrina bíblica? Porque esta persona había comenzado a asistir a una iglesia anglicana en su pueblo. Bueno, la iglesia anglicana es lo mismo que la iglesia episcopal, ¿verdad? Ahora, el problema con la iglesia anglicana y la iglesia episcopal no es las doctrinas que sostienen o que apoyan. Las doctrinas de la iglesia episcopal o la iglesia anglicana son doctrinas bíblicas, ¿verdad? En general, ellos, ¿verdad? Los credos, las cosas que ellos creen son cosas que son bastante bíblicas. O sea, que ellos dicen que creen. El problema es que no las creen, ¿verdad? Si las creyeran, y eso es lo que dice, lo que está hablando aquí, ¿verdad? Que están muertos, que tienen un nombre que viven, pero están muertos. Porque si creyeran lo que ellos dicen que creen, serían una iglesia bastante buena. Pero el problema es que no creen lo que históricamente han creído. Son iglesias que en general han dejado su fe. Ahora, como dice aquí, que vamos a ver la próxima vez, hay unos poquitos que andarán en blanco, ¿verdad? Vestidos en vestidos blancos. Y hay algunas iglesias, ¿verdad? Dentro de la comunión anglicana episcopal, que bien pocas, que todavía creen en lo que dicen que creen. Pero yo diría que lo más seguro, pregúntele a ver al sacerdote, ¿verdad? O la persona que está a cargo, a ver si ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y a ver si creen que Jesucristo de verdad es el Hijo de Dios, y a ver si creen que la Biblia es literalmente cierta. Y yo me imagino que la contestación no va a ser muy firme, que no van a decir que sí, ¿verdad? Así que
Yo no recomiendo la iglesia episcopal ni la iglesia anglicana porque son iglesias históricamente muertas, ¿verdad? Tuvieron un pasado quizás brillante, pero definitivamente su presente no es muy positivo, ¿verdad? La iglesia evangélica es mucho más bíblica. Mi recomendación sería que fueran a una iglesia evangélica que de verdad crea la Biblia, porque hay muchas iglesias que se llaman evangélicas que también están bien mal, y eso lo vamos a seguir hablando. Así que espero que esa contestación les satisfaga, pero hable con el sacerdote, pregúntale qué usted cree de la iglesia, que diga de la Biblia, ¿verdad? Es o sí literalmente la palabra de Dios, y qué quiere decir que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Que sea literalmente de que Dios inspiró a esa gente a escribir la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces pueden decir, que eso usted la lee, entonces Dios le habla y se convierte en la palabra de Dios. No, eso no es lo que quiere decir. Y pregúntele si Jesucristo fue la segunda persona de la Trinidad que se despojó y tomó cuerpo humano para estar entre nosotros, y que Jesucristo se pudiera llamar básicamente como Dios en la carne, ¿verdad? A ver qué piensan ellos. Y otra cosa también, a ver si ellos creen que los milagros de la Biblia son literalmente ciertos y si el nacimiento virginal es cierto. Y que hagan esas preguntas. Si le contestan que no, pues ya sabe que eso no es una iglesia donde usted debe estar asistiendo. Así que con esto terminamos. Vamos a continuar. Gracias por las preguntas y por las personas que han llamado. Vamos a continuar este estudio la semana que viene. Seguimos con el estudio a la iglesia de Sardis. Léase el pasaje, ¿verdad? Que vamos a seguir hablando. Ya hemos cubierto bastante. Vamos a terminar esto la semana que viene. Y seguimos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, que espero que sea de gran interés a medida que vamos llegando a otras cosas que predicen el futuro, ¿verdad? Pero esto también es bien importante. Así que Dios le bendiga. No hubieron peticiones hoy, así que las dejaremos para la próxima vez. Hermanos y amigos, acaban de escuchar su programa Nueva Esperanza con el Dr. Raúl E. López Brequé. No se pierda la próxima semana otro programa similar. Mientras tanto, recuerda, hay una invitación en el aire para una nueva esperanza. Bien, son exactamente en todo Puerto Rico las 8:18 minutos de la noche. Los compañeros pueden continuar con la labor. Ya está arreglado el teléfono. El teléfono lo arreglaron definitivamente. Estamos por satélite. El teléfono por satélite. Sí, déjame. ¿Puedes pagar la cámara?